Buenos días, compañeros, profesores. Nosotros somos el equipo 3 y está conformado por mi compañera Leslie Mariana, Velázquez Eduardo, Rendón Paola y su servidora, Dalila. Nosotros le vamos a presentar el tema de sistemas de... Para comenzar, tenemos que hablar sobre qué es el sistema de gestión de riesgo. Y para eso, la norma oficial mexicana 059 la define como a todo proceso sistemático para la valoración, el control, la comunicación y la revisión de los riesgos a la calidad de los medicamentos a través de todo su ciclo de vida. Es por eso que se debe de preguntar ¿a quién se le aplica? Bueno, pues la gestión de riesgos debe aplicarse al ciclo de validación completo, el cual incluye todas las fases de planeación, todas las especificaciones, todas las pruebas, la liberación del sistema, el mantenimiento y también el retiro del sistema. Esto de acuerdo a la NOM 059. Por otro lado, también tenemos la definición que establece la norma ISO 9000, la versión 2015. La cual menciona que para poder gestionar un riesgo significa identificarlo, analizarlo y evaluarlo, para que en consecuencia se puedan llegar a adoptar todas las medidas oportunas y así poder disminuir la incertidumbre vinculada a todos los riesgos. Además, es importante que para el entendimiento de este tema se aborden diferentes definiciones, por eso es que tenemos que abordar el marco teórico. Obviamente, el término más importante para este tema es la definición de riesgo, que la podemos definir como la probabilidad de ocurrencia de un evento que pueda afectar al cumplimiento de los objetivos. También tenemos la definición de amenaza, que es la probabilidad de que un evento no planeado pueda llegar a suceder y en consecuencia traer situaciones negativas, ya que esto puede ser un riesgo previamente no evaluado. Otra definición importante que debemos de entender es la capacidad de riesgo, que es el riesgo máximo que una empresa puede llegar a asumir para poder seguir siendo solvente. Una causa es aquel motivo o circunstancia por el cual se pueda llegar a originar un riesgo. Por otro lado, tenemos la definición de control, que nos dice que es la medida tomada para poder detectar o también para poder llegar a reducir un riesgo. Los efectos son aquellas consecuencias que pueden llegar a traer la ocurrencia de un riesgo. También tenemos lo que es el impacto, que es aquel efecto o consecuencia que pueda llegar a ocasionar a la organización o empresa la materialización de un riesgo, que se puede llegar a expresar de forma cualitativa o cuantitativa. Previamente había mencionado lo que es la incertidumbre, y así también la podemos llegar a definir como aquella situación en la que no hay una certeza sobre los resultados esperados. Más adelante vamos a ver lo que es la identificación de los riesgos, y este es aquel proceso que se puede llegar a hacer para poder conocer si existe un riesgo y así también poder definir sus características. Además, vamos a abordar lo que es un mapa de riesgo, que la podemos definir como aquella representación gráfica, usualmente en forma de cuadrantes, en la que los riesgos de alguna entidad, algún proceso o algún procedimiento conforme a todos los criterios de probabilidad y también de impacto. Asimismo, tenemos el nivel de riesgo, que es aquella magnitud en la que se está expresado en términos en combinación tanto de las consecuencias y la probabilidad con la que estos pueden llegar a suceder sobre algún experimento aleatorio.
Como previamente lo había mencionado, tenemos lo que es la probabilidad, que es aquella forma de poderlo medir tanto de forma cualitativa como cuantitativa a toda la incertidumbre de algo que tenemos, de algún experimento aleatorio. Pero también tenemos la posibilidad, que es básicamente lo mismo que probabilidad, pero solamente que está basada en la experiencia del operador, por lo tanto son para puras evaluaciones subjetivas. También existe el apetito por el riesgo, que es aquel nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir sin considerar la capacidad de riesgo. Uno de los puntos importantes para este tema es poder describir los riesgos, que es aquella explicación detallada de cómo sucedió el riesgo, qué comprende este riesgo, todas las características que éste tenga y también el cómo son las posibles soluciones. Finalmente tenemos el tratamiento de riesgo, que son todos aquellos procesos que pueden llegar a modificar el riesgo y los cuales pueden implicar diversos puntos que más adelante sean abordados a detalle, como pueden ser evitar el riesgo, retirar la fuente de riesgos, cambiar la probabilidad y la consecuencia, cambiar el financiamiento, etc. Bueno, todos los riesgos los podemos clasificar en 4 grupos. Los riesgos de mercado, que comprenden la influencia de múltiples factores externos que están relacionados con el comportamiento de los precios, los costes, la disponibilidad de los recursos y bueno, también cabría considerar la influencia de que tienen ciertas variables generales de naturaleza macroeconómica, como por ejemplo los de interés o tipos de cambio. También pueden existir riesgos de crédito. Aquí se comprenden dos eventualidades principalmente, que son retrasos o morosidades en las cuentas a cobrar. Y bueno, también existen los riesgos ocupacionales. Estos también se pueden llamar operacionales, ya que abarcan una heterogénea variedad de eventos. Estos comparten la característica común de originarse en la forma en la que la organización ejecuta sus procesos de negocios y sus tareas de gestión. Por otro lado, los riesgos competitivos son aquellas eventualidades de naturaleza estratégica que están vinculadas con la posibilidad de que el posicionamiento de la empresa se vea comprometido por la emergencia de nuevos rivales o productos alternativos o nuevas tecnologías. Bueno, dentro de los riesgos tenemos la causalidad de riesgos, que bueno, esto es con el objeto de facilitar la identificación de los riesgos en el proceso que se ha elegido. Y bueno, los riesgos pueden presentarse en la materia prima. Estos pueden estar relacionados con las entradas que se reciben en el proceso, o por ejemplo puede ser que lleguen entradas de mala calidad, que sean incompletas o que lleguen tarde. También pueden existir en la maquinaria. Estos riesgos están relacionados con las herramientas y los equipos que son utilizados en el proceso. Por otro lado, los riesgos que surgen de la mano de obra pueden ser riesgos vinculados a los agentes que ejecutan el proceso, como por ejemplo la omisión en la ejecución de actividades o realización de actividades de forma distinta a la que estaba establecida. Por otro lado, también tenemos los riesgos que surgen del método. Aquí estos riesgos relacionados bueno, están relacionados con la sistemática que se tiene que seguir para desarrollar el proceso. Como ejemplo, tenemos la falta de controles, una mala organización de las tareas o un escaso enfoque al cliente. También tenemos el medio ambiente. Aquí los riesgos pueden surgir por el medio ambiente y bueno, se debe de entender que el entorno o las circunstancias que rodean al desarrollo del proceso. Bueno, aquí se pueden encontrar riesgos que pueden ser varios. Por ejemplo, tenemos dificultades de nuestros clientes
para adquirir el producto o el servicio que es proporcionado. También pueden surgir acontecimientos externos en la organización que pueden afectar el proceso. Bueno, también durante el proceso se pueden llevar a cabo o se pueden más bien generar ciertos riesgos durante el proceso. Bueno, durante el proceso se pueden generar riesgos durante la planificación del proceso, que bueno, como por ejemplo tenemos la inexistencia de documentación. Puede existir una documentación obsoleta, puede haber referencias discordantes o puede haber una deficiente asignación de funciones y responsabilidades. Por otra parte, también tenemos durante la ejecución del proceso, que aquí, bueno, se puede trabajar de manera diferente a como estaba planeado, puede que haya un escaso enfoque al cliente o también puede haber una dejación de funciones, además de que pueden existir faltas de registros o evidencias que justifiquen que se está realizando la actividad o que se realizó. Además, los equipos también puede que no funcionen adecuadamente. Y bueno, por otro lado también tenemos que pueden surgir riesgos durante la verificación del proceso debido a una falta de control o un déficit en el control o debido a que los indicadores no se miden o que la información que proporcionan los indicadores no aporta valor. Y bueno, durante la actuación para la mejora del proceso también pueden surgir riesgos y esto se puede, pueden surgir debido a que no se llevan a cabo acciones si hay algún indicador que supera los umbrales de cumplimiento establecido. O bueno, también puede ser debido a que se actúa exclusivamente con correcciones sin antes actuar sobre la causa raíz de las incidencias. Puede haber un escaso o nulo análisis de datos para la mejora y también puede existir una escasa colaboración entre departamentos para tratar temas interfuncionales. Y bueno, puede ser que también se implanten mejoras, pero con el tiempo se vuelve a la situación de partida. Y bueno, es importante hablar sobre qué es la gestión de riesgos. Y bueno, para ello vamos a mencionar el propósito. El propósito de la gestión de riesgos es principalmente identificar los posibles riesgos, reducir o dividir los riesgos, proporcionar una base racional para que la toma de decisiones en relación con todos los riesgos. Bueno, y otro punto importante es planificar, que más adelante lo vamos a explicar más detalladamente. Y bueno, también otro propósito es garantizar que los riesgos de mayor prioridad sean gestionados de forma agresiva, se podría decir, y que todos los riesgos sean gestionados cuidando los costos a lo largo de todo el proyecto. Y bueno, la importancia radica en la que, bueno, al evaluar y gestionar los riesgos es una muy buena herramienta, ya que se puede hacer frente a las catástrofes en los proyectos. Y bueno, al evaluar el plan para potenciales problemas, se pueden desarrollar estrategias para abordarlos y bueno, con esto se mejorarán las probabilidades de éxito del proyecto. Y bueno, entre las ventajas que tiene emplear un sistema de gestión de riesgos, tenemos que aumenta la probabilidad del alcance de los objetivos y bueno, hace que los procesos sean más eficaces. También estimula la gestión proactiva, ya que se adelanta a los acontecimientos en lugar de ir detrás de ellos. Y bueno, con la gestión de riesgo operacional, la mayor parte de las incidencias se pueden prevenir. También mejora la seguridad y la confianza de las partes interesadas, ya que al prevenir gran parte de las posibles incidencias, eso hace que la imagen se refuerce. Bueno, también minimiza las pérdidas, es decir, si un riesgo se materializa, se produce, bueno, un daño directo o indirecto. Este daño a corto y a mediano plazo
siempre va a tener un coste tangible o intangible. Y bueno, aquí la norma ISO 31000 ofrece varios principios que nos pueden ayudar a la gestión de riesgos en una empresa. Estos principios es que debe ser integrada, es decir, que debe de ser parte de toda la empresa. También debe estar estructurada y exhaustiva. Y bueno, esto puede contribuir a que los resultados sean coherentes y sean comparables. También debe de ser adaptable al contexto interno y externo de la organización. También debe de ser inclusiva, debe de permitir la participación de diferentes partes interesadas, debe ser dinámica y bueno, los riesgos pueden aparecer o cambiar o desaparecer de acuerdo a lo que sucede en el contexto ya sea interno o externo. También mejor información disponible, ya que debe de ser clara y oportuna para los interesados. Y bueno, también incluye factores humanos y culturales. Y bueno, aquí el comportamiento humano influye en todos los aspectos de la gestión de riesgos. Y bueno, la mejora continua que gracias al aprendizaje y la experiencia. El siguiente punto vamos a hablar del proceso de gestión de riesgos, lo cual hace referencia a la identificación, disminuir o aplicar alguna herramienta para poder disminuir el tipo de riesgo. El mapa de riesgos lo que hace es que va a permitir identificar y medir los riesgos a los que está expuesta la organización. Asimismo, proporcionar una visión analítica de las relaciones de causalidad subyacentes. Esta es una herramienta muy importante, ya que nos va a permitir también identificar las actividades del proceso de riesgos y cuantificar la probabilidad y añadir aún así el daño potencial asociado a su ocurrencia. El siguiente tema sería el qué hacer. ¿Qué vamos a hacer al realizar el análisis de riesgos? Este va a consistir en averiguar el nivel de riesgo que la empresa está soportando y también el tratamiento de los riesgos. El primer punto sería reducir o mitigar los riesgos, lo cual esto va a consistir en reducir la probabilidad o frecuencia de ocurrencia, asimismo el impacto de la amenaza o acotar el impacto. El siguiente punto sería transferir o compartir con terceros. Esto más que nada permite que se añada o se incluya una tercera persona que tenga la capacidad para reducir o gestionar el riesgo, dejándolo por debajo del umbral. El tercer punto es aceptarlo. Aquí se va a asumir el riesgo, ya sea que porque está debajo del umbral y este sea un costo muy alto y asimismo no se pueda llegar como a implementar la adecuada corrección del riesgo. Y por último, evitar o eliminar el riesgo. Esto va a sustituir al activo por otro y este no se va a ver afectado por la amenaza, así mismo la actividad va a ser la misma. El otro punto va a consistir en el ciclo PHBA, lo cual va a consistir en planear, hacer, verificar y actuar. Al planear vamos a hacer la elección de los procesos para ver cuál se adapta mejor a las condiciones de la empresa. El siguiente es hacer, lo cual va a dar la implementación de acciones ideadas para el tratamiento de riesgos. El siguiente punto es verificar. Aquí se va a dar un seguimiento y una revisión de las acciones que se han implementado anteriormente, como de los riesgos identificados en el proceso. Y por último, actuar.
Aquí es donde la información que se ha obtenido durante todas estas fases va a permitir que ciertas acciones vayan incluidas en los tratamientos de los riesgos, así como para detectar nuevos riesgos y haya una mejora continua. Identificación del proceso de gestión de riesgos nos va a permitir reconocer cuáles son los principales riesgos a los que se está expuesta la organización o empresa, asimismo como revisar la lista de posibles fuentes de riesgos, como la experiencia y el conocimiento del equipo de proyectos, y se identifican todos los potenciales de riesgos. Una herramienta muy importante que se ha utilizado y que se utiliza es la lluvia de ideas o brainstorming, lo cual nos va a permitir que todos los participantes que se encuentran ahí incluidos puedan generar ideas creativas y asimismo estas ayuden a la mejora continua de la empresa. Como siguiente punto tenemos la evaluación de los riesgos, que es el siguiente paso para todo el proceso de la gestión de riesgos. En este va a consistir en poder identificar los orígenes de todos los riesgos que se han presentado mediante la lluvia de ideas, o también conocido como la tormenta de ideas que nos acaban de mencionar anteriormente. De esta forma se pueden priorizar, utilizando algún tipo de herramienta, todos los riesgos que se han suscitado en la empresa. Además, tenemos la lista de verificación, que es otra herramienta que nos puede ayudar a identificar y priorizar los riesgos. Esta consiste en hacer un listado con todas las situaciones e incluso todos los factores de riesgo con relativa frecuencia que puedan llegar a aparecer en el desarrollo de todo un proceso. Este tipo de listas son las que nos pueden ayudar a asegurar que no se nos olvidan situaciones que son relativamente comunes. En la imagen que se observa es un ejemplo de la lista de verificaciones con factores a considerar y cuáles son las frecuencias con las que se llegan a ver. Para poder valorar la probabilidad de aparición de un riesgo, así como la gravedad y otros posibles factores, se hace una evaluación de riesgo operacional, la cual consiste en determinar cuáles son los riesgos analizados se van a considerar más relevantes. Para esto es necesario contar con una referencia, también conocido como valor de referencia o criterio de significancia, que va a delimitar los riesgos operacionales como relevantes y no relevantes. Todos los riesgos operacionales que estén por encima del valor de referencia fijado se consideran significativos y será necesario tratarlos, mientras que todos aquellos que estén por debajo de este valor de referencia no se tratarán y se decidirá intuitivamente si aceptarlos o no. Es necesario recalcar que el valor de referencia lo determina la organización en función a su experiencia en la gestión de riesgos, de datos históricos disponibles, de la tolerancia, el apetito por el riesgo, etc. En las tablas se observan dos tipos de ejemplos de escalas de valoración de gravedad, tanto de probabilidad también, y frecuencia. Todo esto en conjunto nos lleva a poder obtener la exposición de riesgo. Esto se hace en combinación de los valores tanto de importancia, de probabilidad, de cobertura de los controles asignados anteriormente mencionados a cada factor de riesgo, determinando así su clasificación por diferentes niveles, que también lo podemos ver en diferentes colores, asignando a aquellos que tienen un riesgo alto en color rojo, a aquellos que tengan un riesgo medio alto en color naranja, un riesgo medio en color amarillo y un riesgo bajo en verde. Esto lo podemos determinar dependiendo de la frecuencia con la que estos riesgos llegan a aparecer. Por ejemplo, hay literaturas de las que menciona que si un 25% de los factores de riesgo se han evaluado con riesgo alto, el tipo asignado analizado se va a evaluar como de riesgo alto, por lo tanto se va a poner en color rojo. Y si no se cumple esta condición, se va a evaluar en el siguiente intervalo, el cual menciona que si los factores de riesgo evaluados como el riesgo es medio alto, son más del 25%, el tipo de riesgo analizado se va a evaluar en conjunto como un riesgo medio alto y se va a asignar en color naranja. Y si este criterio tampoco se cumple, se va a pasar al siguiente intervalo.
el cual menciona que si los factores de riesgo evaluados como riesgo altos, medio altos o medios son más del 50%, el tipo de riesgo analizado se va a evaluar como riesgo medio o de color amarillo. Y finalmente, si ninguna de estas tres condiciones se han cumplido, se va a considerar como de riesgo bajo. Otra etapa muy importante es el tratamiento, ya que aquí va a ser concluida toda la identificación que hemos venido viendo a través de las diferentes etapas y cómo afecta a cada una de las áreas. En este caso, un punto muy importante sería la preparación e implementación de los planes de tratamiento, lo que va a conllevar a acciones propuestas, a recursos, responsabilidades, cronogramas, medidas del desempeño por parte de la empresa y también por parte de los empleados, requisitos de presentación de informes y monitoreo. Asimismo, también se va a llevar a cabo la identificación de las opciones de los riesgos, esto con resultados positivos, lo que va a conllevar la comprensión de la causa generada, la planificación de las contingencias, compartir el riesgo, ya sea con terceros, la contratación y los seguros. Esto mismo va conllevado o enlazado con la identificación de las opciones de los riesgos con resultados negativos. Y por último, un punto también muy importante es la valoración de las opciones para tratar el riesgo, que es el análisis costo-beneficio, lo que esto va a determinar la conveniencia del proyecto, si es aceptable o no. El costo-beneficio es en realidad una operación matemática, el cual el beneficio neto entre el costo de inversión, esto da como resultado el beneficio costo. Y en cuanto al plan de acción, va a conllevar que cada área responsable va a poner en marcha muchas herramientas para poder así disminuir los factores de riesgos. En este caso, la prioridad en la implementación, el área responsable, las áreas afectadas, las fechas estimadas en función de la dificultad y los objetivos a conseguir. Estos van a especificar para el responsable del área, lo cual viene dicho en cada departamento y asimismo cada uno pone en marcha eh, la realización para disminución del riesgo. Y por último, la etapa de seguimiento y revisión. Esto consiste, o la finalidad de esta etapa es conseguir una mejora continua que se va a supervisar lo que está sucediendo en la práctica o en la empresa y se va a realizar las correcciones que fueran necesarias y precisas. Aquí también va incluido el ciclo PHBA, que es actuar, planear, verificar y hacer lo que hemos venido haciendo. Y también se va a evaluar el propio sistema de gestión para así detectar posibles deficiencias y oportunidades de mejora, así como la revisión de los cambios del entorno de la empresa, de los trabajadores, y está incluida en una etapa para realimentar la fase de, del mismo equipo y de la misma empresa para determinar todo este contexto y así pueda ir mejorando. La implementación de un sistema de riesgos, de gestión de riesgos, hay la importancia de saber o designar responsabilidades. Y bueno, nace la pregunta de quién es el responsable de llevar a cabo el sistema de gestión de riesgos. Y sabemos que el administrador de riesgos es la figura o el responsable que tiene bajo su cargo la responsabilidad de administrar e implementar todos los procesos
que conlleva un sistema integral de gestión de riesgos, dentro de los cuales incluye principalmente actualizar las políticas y los procedimientos del sistema integral de gestión de riesgos, actualizar un manual igualmente para la operación del sistema integral de riesgos cada vez que sea necesario, prevenir, mitigar y controlar los riesgos, garantizar la eficacia y la eficiencia, además de la economía del mismo plan de gestión de riesgos, y entre otras responsabilidades que se le encargan a esta figura es la de velar porque todas las actividades y los recursos de una organización o una empresa o una institución vayan dirigidos al cumplimiento de la mitigación de los riesgos y principalmente a garantizar la evaluación y el seguimiento a todos los riesgos que aparezcan dentro de una organización. Y esta es la parte administrativa. También debe de plantear ciertas estrategias dentro de las cuales las más importantes hacen referencia, dentro de las cuales las más importantes hacen referencia a las responsabilidades de los líderes de riesgos o los responsables de los procesos administrativos y estratégicos, dentro de los cuales pues están la de identificar y facilitar la valoración de los riesgos asociados al proceso general de identificación de riesgos, monitorear los riesgos asociados a sus procesos y plantear los planes de acción, además de también ser los responsables de la planeación y definición de todas las acciones que se llevarán a cabo para contrarrestar el efecto de cualquier riesgo identificado, además de siempre tener que guardar la información pertinente y con mucho recelo de privacidad de todos los riesgos y medidas que se tomaron para aliviar los riesgos que se presenten en una organización. Para esto, para medir la confianza que tiene un sistema integral de riesgos, normalmente se hace uso de herramientas como lo son las auditorías internas, las cuales permiten establecer un programa anual de auditorías internas que nos permitan hacer una evaluación del cumplimiento del sistema integral de gestión de riesgos para medir la eficacia con la que resuelve, primero que nada, resuelve los riesgos, que es la principal finalidad de un sistema integral, y también para poder presentar un informe de los resultados obtenidos bajo esta herramienta que es la auditoría. Una norma, a la cual se apegan muchos o se diseñan muchos de los planes de contención de riesgos es la norma ISO de 31000, la cual es una norma internacional planteada para el chequeo el diagnóstico y el mantenimiento de los riesgos. Principalmente se conoce esta norma en el ámbito de las organizaciones debido a que desde su publicación en el año de 2009 por la Organización Internacional para la Normalización, que se presentó como una herramienta con la que las compañías podían gestionar sus riesgos para que fuera de una manera más efectiva a través de el planteamiento de los procedimientos que les permitan cumplir sus objetivos como empresa.
Esta norma cuenta con insumos globales que principalmente le permiten realizar una adecuada y eficiente gestión de riesgos enfocados principalmente en la operatividad, en el mejoramiento de la confianza, en la adaptación y bueno, también brinda las recomendaciones a las prácticas para mitigar o disminuir la aparición de los riesgos mediante la aplicación de técnicas apropiadas en un sitio particular de trabajo. Esta norma está pensada para ser utilizada en cualquier tipo de entidad, sin importar al sector al que pertenezca, pues esta norma nos ofrece las estrategias que nos permiten tomar decisiones, operaciones y plantear procesos para el control de los riesgos. Y por lo regular se ajusta a cualquier escenario de cualquier empresa. La norma ISO 31000 nos permite definir la gestión de riesgo como todas aquellas actividades que realizamos para seguir y controlar los riesgos a los que se ven enfrentados una compañía. Y para eso mismo es el primer paso esencial bajo esta norma, la identificación de los riesgos. Y los podemos identificar bajo varios rubros, como por ejemplo en costos, en recursos que se administrará, en ambiente, en tiempo, en comunicación y también en alcance. La norma 31100 nos plantea que se rige bajo unos principios muy concretos y nos hace mención de que esta norma principalmente es una norma que busca la integración, que busca el desarrollo de planes de manejo de riesgos con estructura y que nos permite ser completamente exhaustivo en el manejo de los riesgos. También es adaptada debido a que se acomoda a cualquier situación de cualquier empresa, de cualquier sector. Es inclusiva porque busca que todas las partes involucradas dentro del manejo de los riesgos se vean involucradas. Es dinámica por esto mismo de que involucra a todos los sectores implicados dentro de la contención de los riesgos. Es está diseñada para que se base en la mejor información disponible y considera también los factores humanos y culturales para el manejo de los riesgos. Aparte de que propone que todos los manejos de riesgos deben de estar sometidos a mejora continua. Muchas gracias por su atención.